Durante 30 años, fui invisible en mi propia empresa. Cada reunión era una sinfonía de voces que se alzaban por encima de la mía. Cada idea mía era atribuida a otros. Cada logro se desvanecía en el aire como si nunca hubiera existido. Pero lo que no sabían es que mientras ellos hablaban, yo escuchaba. Mientras ellos se pavoneaban, yo tomaba notas mentales. Y mientras ellos creían que me tenían bajo control, yo tejía silenciosamente la red que los atraparía a todos. Si esta historia te está resonando, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Roberto Mendoza, y esta es la historia de cómo un hombre al que nadie respetaba terminó siendo el dueño de todo lo que una vez lo menospreció. Comenzó en 1993, cuando tenía apenas 28 años, y acababa de ser contratado como analista junior en Corporación Águila Dorada, una empresa de bienes raíces que por entonces manejaba algunos de los desarrollos más importantes de la ciudad. Recuerdo perfectamente mi primer día. Llegué temprano, con mi mejor traje y una sonrisa que creía conquistaría el mundo. Me presentaron como el nuevo chico de números, ante un grupo de ejecutivos que me miraron como si fuera un mueble más de la oficina. El gerente general, un hombre corpulento llamado Patricio Vega, me dio una palmada en el hombro que más parecía un empujón. «Esperamos que sepas mantener la boca cerrada y los ojos en los papeles», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Aquí los números hablan, no las personas». No sabía entonces que esas palabras definirían los próximos 15 años de mi vida. Me asignaron un cubículo en el fondo de la oficina, tan pequeño que apenas cabía mi escritorio y una silla. Desde allí podía ver todo el movimiento de la empresa, las reuniones importantes en las salas de vidrio, los tratos que se cerraban con apretones de manos, las celebraciones cuando llegaban los contratos millonarios. Pero yo era solo el fantasma que procesaba los números, el hombre que hacía que todo funcionara desde las sombras sin recibir jamás un reconocimiento. Mi trabajo consistía en analizar las propiedades, calcular rentabilidades, proyectar flujos de caja y detectar oportunidades de inversión. Era bueno en lo que hacía, extraordinariamente bueno, pero cada vez que presentaba un informe, algún ejecutivo se llevaba el crédito. El primer año fue devastador para mi autoestima. Veía cómo mis análisis se convertían en decisiones millonarias, cómo mis proyecciones salvaban a la empresa de inversiones ruinosas, cómo mis recomendaciones generaban ganancias que nunca imaginaron. Pero en las presentaciones ante el consejo directivo, mi nombre nunca aparecía. Era siempre el equipo de Vega o nuestra división de análisis estratégico. Intenté hablar en las reuniones. Al principio levantaba la mano tímidamente, esperando que alguien me diera la palabra. Pero las conversaciones fluían como ríos caudalosos que arrastraban mis intervenciones antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Cuando finalmente lograba hablar, mis ideas eran recibidas con sonrisas condescendientes y asentimientos vacíos, para luego ser presentadas por otros como si fueran suyas. Después de 3 años de intentar ser escuchado, decidí cambiar de estrategia. Si no podía destacar hablando, destacaría trabajando. Me quedaba hasta tarde analizando cada detalle de los proyectos, estudiando el mercado inmobiliario como si fuera un académico obsesionado. Leía todo lo que caía en mis manos sobre inversiones, desarrollo urbano, tendencias demográficas y análisis financiero. Pero mi verdadero poder no estaba en lo que sabía, sino en lo que veía. Desde mi cubículo en el fondo, era testigo de conversaciones que nadie más escuchaba. Veía cómo los ejecutivos tomaban decisiones basadas en corazonadas, cómo manipulaban los números para que se ajustaran a sus teorías preconcebidas, cómo algunos incluso alteraban reportes para quedar bien con el consejo directivo. Patricio Vega, el gerente general, tenía la costumbre de hacer llamadas privadas desde su oficina, pero su voz resonaba por todo el piso. Escuché cómo inflaba los números de rentabilidad para conseguir bonos, cómo prometía a los inversionistas retornos que sabía imposibles de cumplir, cómo manipulaba las fechas de los proyectos para que coincidieran con sus presentaciones trimestrales. Cada conversación comprometedora, cada decisión cuestionable, cada mentira piadosa
quedaba registrada en mi memoria como un archivo digital que nunca se borraba. No lo hacía con malicia, al principio. Simplemente tenía una mente naturalmente analítica que procesaba y almacenaba información como una computadora humana. El punto de inflexión llegó en mi 5º año, durante una reunión sobre el proyecto Torres del Horizonte, un desarrollo de lujo que prometía ser el más rentable en la historia de la empresa. Habían pasado meses analizando la propuesta, y mis cálculos indicaban que había un error fundamental en la estructura financiera. Los costos de construcción estaban subestimados en un 40%, y los precios de venta proyectados eran irrealmente optimistas. Preparé un informe detallado de 20 páginas explicando por qué el proyecto era una bomba de tiempo financiera. Lo presenté a Vega 3 días antes de la reunión con los inversionistas principales. Nunca olvidaré su reacción. «Roberto», me dijo sin levantar la vista de su computadora, «tú eres muy bueno con los números, pero no entiendes el negocio. Estos inversionistas no quieren escuchar pesimismo, quieren ver oportunidades. Guarda tu informe y deja que nosotros nos encarguemos de las decisiones estratégicas». 3 días después, en la reunión con los inversionistas, Vega presentó el proyecto como una oportunidad única, usando exactamente los mismos números que yo había demostrado que eran incorrectos. Pero lo que más me dolió fue cuando uno de los inversionistas preguntó sobre los riesgos del proyecto. Vega sonrió y dijo, «Nuestro equipo de análisis ha revisado exhaustivamente todos los aspectos del proyecto, y podemos asegurar que los riesgos son mínimos». Ese fue el momento en que algo cambió dentro de mí. No era solo que me hubieran ignorado otra vez, era que habían usado mi silencio como aval para una mentira. Mi reputación profesional estaba siendo utilizada para respaldar una decisión que sabía desastrosa. Esa noche, en mi apartamento, tomé una decisión que cambiaría todo. Si no podía ser escuchado dentro de la empresa, comenzaría a construir mi propio camino fuera de ella. Pero no me iría como un empleado despechado. Me iría como un hombre que había aprendido todos los secretos del negocio y estaba listo para usar ese conocimiento. Comencé a estudiar el mercado inmobiliario desde una perspectiva completamente diferente. No como un empleado que procesaba números, sino como un futuro empresario que estaba mapeando oportunidades. Identifiqué los barrios que estaban a punto de experimentar un auge, los desarrolladores que tenían problemas financieros, los terrenos que estaban subvaluados por razones técnicas que solo yo entendía, pero mi plan requería capital, y mi salario de analista junior no me permitía grandes inversiones. Así que comencé a buscar socios. Utilizaba mi tiempo libre para asistir a eventos de networking, conferencias de bienes raíces y reuniones de inversionistas. Pero siempre como observador, nunca como protagonista. Era fascinante descubrir que muchos inversionistas exitosos habían comenzado como empleados invisibles en grandes corporaciones. Algunos me reconocían de las presentaciones de Corporación Águila Dorada, aunque nunca hubiera hablado durante ellas. Mi reputación como el hombre de los números precisos había trascendido sin que yo me diera cuenta. Fue en una de esas conferencias donde conocí a Elena Márquez, una inversionista de mediana edad que manejaba el portafolio inmobiliario de varios empresarios exitosos. Elena tenía una particularidad. Solo invertía en proyectos que hubieran sido rechazados por las grandes corporaciones, basándose en la teoría de que las empresas grandes a menudo pasaban por alto oportunidades reales por exceso de burocracia. «He escuchado que trabajas en Águila Dorada», me dijo durante una pausa en la conferencia. «Debe ser interesante ver cómo toman decisiones allí». Le conté sobre mi experiencia, sin mencionar nombres pero describiendo las dinámicas que había observado. Elena me escuchó con una atención que no había recibido en años. Cuando terminé, me hizo una propuesta que cambió mi perspectiva completamente. «¿Qué te parecería si comenzáramos un pequeño fondo de inversión? Yo pongo el capital inicial, tú pones el conocimiento del mercado, 50-50 en las ganancias». Era exactamente lo que necesitaba, pero tenía que ser cauteloso. Seguía trabajando en Águila Dorada y no podía crear conflictos de interés.
Nuestro acuerdo inicial fue que yo analizaría oportunidades que estuvieran completamente fuera del radar de mi empresa actual. Nuestro primer proyecto fue un pequeño edificio de oficinas en una zona que estaba siendo rezoneada para uso mixto. El propietario quería vender rápidamente para evitar los costos de la conversión. Elena y yo compramos el edificio por $60,000. Invertimos otros $40,000 en renovaciones básicas y 6 meses después lo vendimos por $180,000. La ganancia fue modesta, pero la experiencia fue invaluable. Por primera vez en mi vida profesional, mis decisiones tenían consecuencias directas y reconocimiento inmediato. Elena me trataba como un socio igual, consultaba cada decisión conmigo y celebraba cada éxito como si fuera tan suyo como mío. Durante los siguientes 2 años, reinvertimos cada ganancia en nuevos proyectos. Nuestro fondo creció de manera constante y mi reputación en los círculos de inversión comenzó a consolidarse. Pero yo seguía siendo el mismo empleado invisible en Águila Dorada, procesando números y siendo ignorado en las reuniones. La ironía era deliciosa. Mientras Vega y su equipo celebraban proyectos que yo sabía que eran mediocres, yo estaba construyendo un portafolio que los superaba en rentabilidad y sostenibilidad. Cada mes que pasaba, mi confianza crecía y mi dependencia emocional de la validación de mis colegas disminuía. Pero el plan real comenzó a formarse en mi 10º año en la empresa. Para entonces, nuestro fondo de inversión había crecido hasta el punto en que podíamos considerar adquisiciones más grandes. Elena y yo habíamos desarrollado una relación de confianza absoluta, y ella me había dado carta blanca para identificar oportunidades estratégicas. Fue entonces cuando me di cuenta de que había estado observando a Águila Dorada no solo como empleado, sino como futuro competidor. Conocía sus fortalezas, pero más importante, conocía sus debilidades. Sabía exactamente cuáles eran sus proyectos más vulnerables, cuáles eran sus clientes más insatisfechos, cuáles eran sus proveedores más dispuestos a cambiar de lado. El proyecto Torres del Horizonte, aquel que había predicho como desastre, se había convertido exactamente en lo que esperaba. Los costos se habían disparado, los compradores se habían retirado, y la empresa estaba perdiendo dinero cada mes que pasaba. Pero Vega seguía presentándolo como un éxito temporal en sus informes al consejo directivo. Fue entonces cuando desarrollé lo que llamé la estrategia del reflejo. En lugar de competir directamente con Águila Dorada, comenzaría a ofrecer soluciones a los problemas que ellos mismos habían creado. Cada cliente insatisfecho se convertiría en mi cliente. Cada proveedor maltratado se convertiría en mi aliado. Cada empleado subestimado se convertiría en mi futuro equipo. Comencé discretamente, por supuesto. Nunca violé mi contrato de confidencialidad ni utilicé información privilegiada, pero sí utilicé mi comprensión profunda del mercado y mi red de contactos para posicionarme como la alternativa lógica cuando las cosas salieran mal. El primer cliente que rescaté fue la familia Herrera, que había comprado un penthouse en Torres del Horizonte y estaba experimentando problemas de construcción que Águila Dorada se negaba a reconocer. Les ofrecí una solución: comprar su contrato por el 70% de lo que habían pagado y ofrecerles un penthouse comparable en uno de nuestros proyectos por el mismo precio total. La familia Herrera no solo aceptó, sino que se convirtió en mi mejor referencia. Comenzaron a recomendar nuestros servicios a otros compradores insatisfechos, y nuestra reputación de solucionadores de problemas creció exponentially. Pero mi verdadero golpe maestro llegó en mi año 12. Elena y yo habíamos acumulado suficiente capital para considerar la adquisición de una empresa completa. Habíamos estado evaluando varias opciones cuando Elena me hizo una pregunta que cambió todo. ¿Qué te parecería si compráramos Águila Dorada? Al principio pensé que era una broma, pero mientras analizábamos los números, me di cuenta de que era no solo posible, sino inevitable. La empresa había estado perdiendo dinero consistentemente durante los últimos 3 años, principalmente debido a decisiones estratégicas que yo había predicho como erróneas. Sus activos principales estaban sobrevalorados, sus pasivos subestimados,
y su flujo de caja era insostenible. Más importante, sabía exactamente cuáles eran sus activos realmente valiosos y cuáles eran simplemente números inflados en los libros. Podía reestructurar la empresa completa, mantener solo los proyectos rentables y convertir el resto en oportunidades de desarrollo. Pero comprar la empresa directamente habría sido demasiado obvio. En lugar de eso, desarrollé una estrategia más sofisticada. Comenzaría comprando las deudas de la empresa, las propiedades en problemas y los contratos que ellos querían cancelar. Gradualmente, me convertiría en su mayor acreedor sin que se dieran cuenta. El proceso tomó 2 años. Durante este tiempo, seguí trabajando en mi cubículo, procesando números y siendo ignorado, mientras secretamente desmantelaba la empresa pieza por pieza. Cada mes compraba más deudas. Cada trimestre adquiría más propiedades problemáticas. Cada año me convertía en un acreedor más importante. La belleza del plan era que Águila Dorada realmente pensaba que me estaban haciendo favores. Cuando querían deshacerse de un proyecto problemático, yo era el comprador dispuesto. Cuando necesitaban liquidez rápida, yo era el inversionista que aparecía con efectivo. Cuando querían reestructurar deudas, yo era el acreedor más flexible. Vega incluso comenzó a mencionarme en las reuniones, no como empleado, sino como nuestro socio estratégico en reestructuraciones. Era irónico escuchar cómo describía nuestras transacciones como si él fuera el genio detrás de cada trato, sin darse cuenta de que cada acuerdo me acercaba más a tener control total sobre la empresa. El momento culminante llegó en mi año 15. Para entonces, yo era el principal acreedor de Águila Dorada, propietario de más del 60% de sus activos reales, y tenía contratos que me daban derechos de veto sobre sus decisiones estratégicas principales. Pero ellos seguían viéndome como el empleado silencioso en el cubículo del fondo. Fue Elena quien sugirió que era hora de revelar nuestras cartas. Habíamos alcanzado el punto en que podíamos forzar una reestructuración completa de la empresa, y legalmente teníamos derecho a hacerlo. Pero yo tenía una idea diferente. En lugar de una adquisición hostil, quería que fuera una revelación gradual. Quería que cada persona que me había ignorado, cada ejecutivo que había desestimado mis ideas, cada colega que había atribuido mis logros a otros, se diera cuenta lentamente de cómo habían subestimado al hombre invisible. Comencé a hablar en las reuniones otra vez, pero esta vez, en lugar de levantar la mano tímidamente, simplemente hablaba. Cuando alguien presentaba una idea, yo la complementaba con datos específicos. Cuando alguien sugería una estrategia, yo explicaba exactamente por qué funcionaría o fallaría. Cuando alguien mencionaba un cliente o proveedor, yo revelaba que conocía sus necesidades mejor que ellos mismos. Al principio mis colegas estaban sorprendidos. El empleado silencioso de repente tenía opiniones informadas sobre todo, pero gradualmente comenzaron a darse cuenta de que mis opiniones no eran solo informadas, sino que tenían un peso específico detrás de ellas. La primera pista real llegó cuando mencioné casualmente que había estado trabajando con la familia Herrera en la resolución de sus problemas con Torres del Horizonte. Vega me miró confundido y preguntó cómo había llegado a involucrarme en ese tema. Bueno, dije con la mayor naturalidad posible, cuando los clientes tienen problemas que no podemos resolver internamente, a veces tengo que ofrecer soluciones alternativas a través de mis otros proyectos. ¿Otros proyectos?, preguntó Vega con una expresión que comenzaba a mostrar preocupación. Sí, respondí. Elena Márquez y yo hemos estado manejando un pequeño fondo de inversión durante los últimos años. De hecho, hemos estado ayudando a resolver algunos de los problemas que hemos tenido aquí. El silencio en la sala de reuniones era palpable. Podía ver cómo los ejecutivos comenzaban a hacer conexiones mentales, recordando transacciones recientes, clientes que habían desaparecido, propiedades que habían vendido a inversionistas privados. Durante las siguientes semanas, la dinámica en la oficina cambió completamente. De repente, mis opiniones eran solicitadas. Mis análisis eran leídos cuidadosamente. Mis recomendaciones eran implementadas inmediatamente. Era como si hubiera despertado de un sueño de 15 años y todos finalmente pudieran verme.
Pero el momento definitivo llegó durante la reunión trimestral del Consejo Directivo. Vega estaba presentando los resultados financieros del trimestre, que no eran particularmente buenos. Varios proyectos estaban perdiendo dinero, algunos clientes importantes se habían retirado, y la liquidez de la empresa estaba en su punto más bajo en años. Fue entonces cuando uno de los miembros del consejo preguntó sobre las opciones de refinanciamiento. Vega comenzó a explicar que estaban evaluando diferentes alternativas, pero que el mercado crediticio estaba difícil. Disculpe, dije desde mi lugar en el fondo de la sala, pero creo que hay información importante que debería compartir con el consejo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Era la primera vez que hablaba en una reunión del consejo directivo en 15 años. Roberto Mendoza, dije, presentándome a los miembros del consejo que no me conocían. Analista senior y, desde hace algunos años, principal acreedor de la empresa. El silencio fue ensordecedor. Podía ver cómo Vega procesaba la información, cómo su cara cambiaba de confusión a reconocimiento, y luego a algo que parecía terror. ¿Qué quieres decir con principal acreedor?, preguntó el presidente del consejo. Saqué una carpeta que había preparado cuidadosamente. Durante los últimos años, mi fondo de inversión ha adquirido aproximadamente el 70% de las deudas de la empresa, ha comprado las propiedades problemáticas que ustedes querían liquidar y ha asumido los contratos que consideraban pérdidas. Legalmente, esto me convierte en el acreedor principal y me otorga derechos de decisión sobre la reestructuración de la empresa. La reunión se suspendió inmediatamente. Durante los siguientes días, abogados, auditores y consultores revisaron cada transacción que había hecho durante los últimos años. Cada compra, cada préstamo, cada contrato fue analizado minuciosamente. La conclusión fue inevitable. Yo tenía control efectivo sobre Águila Dorada. Podía forzar una reestructuración, podía cambiar la administración, podía incluso liquidar la empresa si quisiera. Pero mi propuesta fue diferente. En lugar de una adquisición hostil, propuse una fusión. Mi fondo de inversión se convertiría en el propietario mayoritario de Águila Dorada, pero conservaríamos el nombre y la estructura básica de la empresa. Los empleados que habían demostrado competencia y lealtad serían retenidos. Aquellos que habían sido parte del problema serían reubicados. Patricio Vega fue el primero en irse. El hombre que me había dicho que mantuviera la boca cerrada y los ojos en los papeles fue reemplazado por Elena Márquez como directora ejecutiva. Otros ejecutivos que habían ignorado mis contribuciones durante años fueron transferidos a posiciones menos influyentes o decidieron buscar oportunidades en otras empresas. Pero lo que más satisfacción me dio fue la transformación de la cultura empresarial. Implementé una política de puertas abiertas, donde cualquier empleado podía presentar ideas directamente a la administración. Creé un sistema de reconocimiento que aseguraba que cada contribución fuera atribuida correctamente. Establecí un programa de participación en ganancias que recompensaba el trabajo real, no solo las presentaciones elegantes. El primer año bajo mi liderazgo, la empresa duplicó su rentabilidad, no porque hubiéramos hecho algo radicalmente diferente, sino porque finalmente estábamos tomando decisiones basadas en análisis real, en lugar de intuiciones y política interna. Los proyectos que había predicho como exitosos se convirtieron en nuestros principales generadores de ingresos. Las propiedades que había adquirido durante la reestructuración se convirtieron en nuestros activos más valiosos. Los clientes que habíamos rescatado se convirtieron en nuestros más leales defensores. Pero más importante que el éxito financiero fue el cambio personal. Después de décadas de ser invisible, finalmente era visto. Después de años de ser ignorado, finalmente era escuchado. Después de décadas de que otros se llevaran el crédito por mi trabajo, finalmente era reconocido como el arquitecto de mi propio éxito. Hoy, 5 años después de la transición, Águila Dorada es una de las empresas de desarrollo inmobiliario más respetadas de la región. Nuestros proyectos son estudiados en las universidades como ejemplos de planificación estratégica. Nuestros métodos de análisis
son copiados por competidores. Y yo, el empleado invisible que nadie dejaba hablar, soy reconocido como uno de los empresarios más innovadores de la industria. La oficina donde trabajo ahora está en el piso superior del edificio, que una vez me parecía inalcanzable. Desde mi ventana puedo ver toda la ciudad, incluyendo muchos de los proyectos que ayudé a crear cuando era solo un número en la nómina. Pero lo que más me satisface no es la vista desde arriba, sino el conocimiento de que llegué aquí por mis propios méritos, usando las mismas habilidades que una vez fueron ignoradas. El cubículo donde pasé 15 años sigue ahí, pero ahora lo ocupa un joven analista que me recuerda mucho a mí mismo en mis primeros años. La diferencia es que cuando él habla, todos escuchan. Cuando presenta una idea, recibe el crédito que merece. Cuando identifica un problema, su voz es valorada. Porque aprendí que el poder real no viene de ser el más fuerte o el más ruidoso, viene de ser el más preparado, el más paciente y el más estratégico. Durante 30 años, mientras otros hablaban, yo escuchaba. Mientras otros se mostraban, yo me preparaba. Mientras otros celebraban victorias temporales, yo construía un éxito permanente. Ahora, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que cada momento de frustración, cada instancia de ser ignorado, cada ocasión en que me sentí invisible, fue en realidad una oportunidad de aprender, de crecer y de planificar. El hombre que una vez no podía hacer que su voz fuera escuchada en una reunión, ahora tiene el poder de cambiar el curso de toda una industria. Y todo comenzó con la simple decisión de transformar el silencio en observación, la invisibilidad en estrategia y la frustración en determinación. Porque al final, el poder no se trata de ser visto por otros, sino de ver claramente el camino hacia donde quieres llegar.